Primera de Pedro, capítulo 2, chapter 2, y le vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice de esta manera: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Note bien lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Diga justo. Dice, él mismo, o sea, Jesús es, escuche bien, la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por nosotros, sino también por los de todos. ¿Qué dice, hermano? El mundo. O sea, él es nuestra, ¿qué? Propiciación. A través de su sacrificio, él pudo reconciliar al hombre con Dios. Pero también el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, vaya a Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, dice así: el creyente en Cristo ha sido justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y note bien aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, hermano, la condición del ser humano, o sea, era condenable. No merecíamos, hermano, el amor de Dios. Sin embargo, cuando Cristo padeció por nuestros pecados, Él vino a quitar esa maldición. Él vino a borrar esa maldición, o sea, nuestros pecados, y llevarnos a Dios de nuevo. ¿No le parece eso hermoso, hermano? Que Cristo, a través de su cruz, amén, a través del sacrificio en la cruz, no solo borró, sino que quitó y además abrió, como decía el canto, hermano, el camino directamente a Dios para llevarnos de nuevo ¿a dónde? A Dios. Si Cristo, hermano, no hubiera resucitado, no hubiera razón para celebrar en este día. Pero como Cristo venció la muerte, hoy podemos celebrar que Él vive. Amén, hermanos. Amén. Hoy podemos decir que Cristo vive. ¿Hay alguien aquí que quiere dar gracias por lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Alguien valiente, una hermano que quiera decir una palabra de ahí donde está? ¿Por qué cree que Cristo vive en su vida? ¿Por qué, hermano? Diga algo, alguien me puede decir algo. ¿Por qué Cristo vive en su vida? ¿Por qué, hermano? A ver, hermano, hable, diga algo, diga. Cristo vive, hermanos, porque Él ha transformado mi vida. Él ha transformado su vida. Hermano, Dios ha transformado su ser, su vida, mi persona. Dios ha hecho eso en miles y millones de personas alrededor del mundo. Y lo está haciendo hoy en este preciso momento. Dios quiere, amén, transformar nuestra vida. Así que hoy, domingo de resurrección, voy a enseñarles, hermano, vamos a mirar lo que la propiciación nos enseña. Porque es un día especial para hablar de eso. Así que le voy a pedir, por favor, que tome su Biblia, tome su nota, su bosquejo del mensaje de hoy. Vamos a hablar sobre la propiciación, ¿qué esta nos enseña? Amén, hermanos, ¿están listos? Estoy emocionado, hermano. Hoy esta semana fue una semana especial. No solo el hecho de porque Cristo es real en mi vida, sino porque realmente cuando uno siente la presencia de Dios en su vida, hermano, comienzan a surgir en su vida cosas diferentes, pensamientos totalmente diferentes. He estado observando cómo mi vida está siendo cambiada por medio de la oración. He observado que hay cosas en mi vida que necesito cambiar y que solo la oración ha hecho eso. Déjeme decirle, hermano, yo he sentido que Dios está haciendo algo en mi vida de una manera totalmente diferente. Cada vez que yo voy al Señor en oración, digo al Señor, cámbiame, transfórmame, hazme una persona nueva. Pero no solo eso, yo quiero que Él haga realmente algo nuevo en mí. Y ese debe ser nuestro motivo. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él resucitó. Él quiso poner en nosotros algo nuevo, una esperanza nueva. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre la propiciación. Porque cuando Dios toca el corazón de una persona, ¿hay alguien aquí? A ver, cuando Dios toca el corazón de una persona, aquí vamos a decir algo. ¿Dios cambia a las personas, hermanos? Yo creo que sí, hermano. Cuando Dios toca el corazón de una persona, sea hombre o mujer, Dios lo transforma. Amén, hermano. Dios lo cambia. Dios hace de esa persona una nueva criatura. Y es por eso que doy gracias a Dios. Wow, y hoy vinieron muy hermosos ustedes. Diga a la persona que está a la par suya, gracias por visitarnos. Dígale, gracias por visitarnos. Gracias por visitarnos. Es algo maravilloso, hermanos, que podemos hacer. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Quién dice amén por eso? Que vamos a hablar ahora sobre 3 cosas que la propiciación nos enseña. Número 1, vamos, hermano, escriba por favor. En primer lugar, la propiciación nos enseña que habría un sacrificio especial. La propiciación nos enseña que iba a haber un sacrificio especial. Un sacrificio, ¿de qué está hablando, pastor?
¿Por qué un sacrificio especial? Porque, dice la Escritura, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, hermanos, ¿de qué? De pecado. Hebreos 9:22. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón, ¿qué? De pecados. Usted recordará que en el Antiguo Testamento, voy a hablar un poco del Antiguo Testamento, hay varios ejemplos sobre un sacrificio especial. Y uno de ellos lo encontramos en Génesis capítulo 22. Vaya a Génesis, no se lo apunté en su Biblia, en sus notas, pero usted puede buscar Génesis. Acuérdese que Génesis es el primer libro de la Biblia. Genesis chapter 22, versículo 22. Y yo solo quiero hacer un resumen de ese capítulo. Allí, hermano, va a encontrar usted que Dios pone a prueba a Abraham. ¿Se recuerda? Dios pone a prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su único hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac, exactamente. Dios le había hecho una promesa a Abraham que a través de Isaac iba a tener una gran descendencia. Pero en el capítulo 22 miramos que Dios le pide que sacrifique a su hijo, su único hijo. Ahora, nótese bien, si usted lee el capítulo entero, nótese bien, Abraham no titubeó, Abraham no dudó. Él, hermanos, él obedeció. Amén. Abraham sabía que aún Dios podía resucitar a su hijo de entre los muertos, y literalmente lo hizo. Pero dice la Escritura que Abraham fue a tal lugar, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, ¿ok? A ofrecer el sacrificio a su único hijo. Pero en el momento, dice la Escritura, que Abraham se disponía a sacrificar a su hijo, o sea, Isaac, Dios lo detiene. ¿Se dan cuenta, hermano? Dios le dice, no lo hagas. En ese momento, dice la Escritura que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios se le aparece, el ángel de Dios se le aparece y le dice, no lo hagas, Abraham, no lo hagas. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios mismo en ese momento otorgó un sacrificio especial. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo, Abraham, dice la Escritura, que levanta su vista y ve un carnero. Ese es muy importante. Ve un carnero, un cordero, como usted le quiere llamar. Y ese carnero o ese cordero simbolizaba a quién, hermanos. ¿A quién? A Jesucristo, a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Y, escuche bien, ese cordero que simbolizaba a Jesucristo, un día tenía que ser sacrificado como propiciación por los pecados, no solo del pueblo de Israel, sino los pecados de todo el mundo. Y nótese bien, esto es muy importante, algunos no lo saben. Fue allí mismo, en el monte Moriah, donde se le apareció Dios a Abraham, que siglos más tarde, como un cordero, note bien, esto es lo maravilloso, como un cordero, Jesús dio su vida en la cruz por todos los pecados del mundo. En ese mismo lugar donde Dios se le apareció a Abraham, siglos después, Dios estaba muriendo en la cruz, en ese mismo lugar. Por eso es muy importante, hermano, que leamos la Escritura. Él fue nuestra propiciación, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde, hermano? A Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo hermano de Jesús, y él dice unas palabras maravillosas en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente Juan, hablando de Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él, y escuchen bien lo que dice: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, eso es algo maravilloso. Juan el Bautista estaba proclamando que ese era el Cordero que iba a ser un día ¿qué? Sacrificado. En otras palabras, Juan vio con sus propios ojos y dio gracias a Dios porque ese Cordero sería el sacrificado en la cruz por todos los pecados del mundo. Así que si hoy celebramos que Cristo vive, escuche bien, es porque sin derramamiento de sangre, escuche bien, hermano, no había perdón de pecados. Y es por eso que la propiciación nos enseña que había de haber un sacrificio especial. Y ese sacrificio especial era que Jesús un día iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero eso no es todo, hermano. Hay una segunda cosa muy importante. Vaya por favor ahora, escriba. En segundo lugar, la propiciación nos enseña que habría un acto de obediencia. No solo sería un sacrificio especial, no solo sería que Jesús iba a morir por nuestros pecados, sino que también nos enseña que era un acto de obediencia. En Lucas capítulo 22, Luke chapter 22, versículo 39 al 42 dice: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, dice la Escritura, se dirigió al monte de los olivos. Esto fue unas horas antes que él muriera. Y sus discípulos siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se me imagina que Jesús
iba a ese lugar a orar todo el tiempo. Lo conocían los discípulos, lo conocía Jesús y fueron al mismo lugar a orar. Pero esta ocasión le dice, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se separó de ellos a una buena distancia y de repente se arrodilló y empezó a orar. Y note bien lo que dijo: Padre, si quieres, no me haga beber este trago amargo. Estaba hablando de su muerte, estaba hablando de que él iba a ir a la cruz, estaba hablando de que él, hermano, estaba, hermano, camino a muerte. Pero dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Estaba diciendo en otras palabras, Señor, si no quieres que yo pase por esto, no lo paso. Pero si quieres que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Qué está diciendo esos versículos? Que Jesús estaba ¿qué? Obedeciendo ¿a quién, hermano? A su Padre. Estuve averiguando lo que la palabra obediencia significa. Y me encantó esta definición. Si quiere escribirla sería muy bueno. Una definición de la palabra obediencia. Dice que la obediencia es la acción de obedecer especialmente en el cumplimiento de un mandato o una orden. Me gustó esta definición. La obediencia es la acción que una persona toma en obedecer especialmente en el cumplimiento, o sea, para cumplir un mandato o una regla. Y eso era precisamente lo que Jesucristo estaba haciendo cuando Él dijo, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, Padre. Note bien, hermanos. Escuché la historia de un niño que jugaba con el enchufe eléctrico en su casa. ¿Sabe? Hay niños que les gusta jugar con el enchufe eléctrico, ¿no se acuerda? Ahí le ponen lápiz, le ponen lapicero. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero esta historia dice que este niño estaba jugando con el enchufe eléctrico en su casa. Su padre, que lo amaba mucho, su papá lo miró y le dice, mijo, no hagas eso, te va a pasar algo malo. Y se lo dijo en varias veces. Pero el niño siguió insistiendo hasta que de repente, escuche bien, el niño sale corriendo hacia su papá, enseñándole que se había quemado el dedo. O sea, había hecho un shock ahí eléctrico en su dedo. Y el niño comienza a llorar. Pero como su papá lo quería, amorosamente le dice, mi hijo, ¿te acuerdas que te dije que no lo hiciera? O sea, te advertí que no hicieras eso. Hermanos, gracias a Jesús, Él no fue así. Él obedeció y se sometió voluntariamente ¿a qué? A obedecer a su Padre. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Filipenses capítulo 2, si usted va ahora al Nuevo Testamento, Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Me encanta este pasaje. Usted lo tiene apuntado ahí, pero déjeme buscarlo en la Biblia. Filipenses capítulo 2. Amén. Gálatas, Efesios, Filipenses, versículo 8. Quiero estar seguro que ese es el versículo, hermano. Así es, hermano. Dice así. Y al manifestarse, o sea, Jesús como hombre, note bien. Y al manifestarse Jesús como hombre, dice que se humilló a sí mismo y se hizo, ¿qué dice, hermano? Obediente hasta la muerte. Y muerte, ¿qué, hermano? De cruz. Jesús, hermanos, nunca puso su posición de rey o señor como excusa para no obedecer y ir a la cruz. Jesús tenía el nombre de rey, ¿no es cierto? Era un rey, ¿no es cierto, hermanos? Era el Señor de señores. Pero Él nunca puso esa excusa para no morir en la cruz. Al contrario, hermano, fue obediente, como dice esta escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Estábamos mirando este viernes que pasó la Pasión de Cristo. Amén. No sé si usted la ha visto. La Pasión de Cristo de Matt Dixon, el director. Es una película para algunos muy sangrienta, pero la realidad es que Jesús, hermano, padeció por nosotros. Antes de ir a la cruz, fue castigado con látigos, hermano. Y los romanos usaban unos látigos, hermano, que tenían en su punta unas cosas redonditas con unos alambres, que cuando ellos pegaban en la piel de las personas, ¿qué hacía esa cosa? Arrancaban la piel. Y Jesús fue, hermano, no solamente llevando la cruz a la muerte, hacia su muerte, sino que también fue castigado, el justo por los injustos. Pero Él obedeció, hermano. Él nunca puso una excusa. Solo imaginémonos. Imagínense por un instante, si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, Señor, Padre, yo no voy a morir por esta gente. Imaginemos por un momento que el Señor se hubiera negado como aquel niño, ¿se recuerda? Que no obedeció a su papá. Imagínense que Jesús le hubiera dejado ese berinche, papi, yo no voy a morir.
¿Qué fuera de nosotros? ¿Se ha preguntado qué fuera de usted y de mí si Jesús se hubiera tomado sus pantalones y hubiera dicho, yo no voy a morir por esta gente? Al contrario, hermano, dice la Escritura que Él obedeció. Wow, hermano, eso debe, escuche bien, eso debe estar escrito en el récord Guinness. En el récord, hermano, porque Él obedeció. No ha habido una persona más obediente que nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y es por eso que Él, hermano, es nuestro, ¿qué, hermano? ¿Qué es nuestro? Es nuestro Salvador, porque Él tomó nuestro lugar. Al contrario, hermano, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? No nos gusta obedecer. Pero Jesús, dice la Escritura, que se humilló a sí mismo para que todos ahora podamos alcanzar una salvación tan grande a través de Jesucristo. Amén, hermanos. Y es por eso que hoy celebramos que Cristo vive. Diga conmigo, Cristo vive. Una vez más, Cristo vive. Cristo vive porque Él es real. Cristo vive porque Él no es un cuento. Cristo vive porque Cristo no es una religión. Cristo es una relación. Y cada uno de los que tenemos una relación con Cristo Jesús cree que Él murió por nuestros pecados. Amén, hermano. Pero no solo eso. Escriba esto, hermano. Ahí, en tercer lugar, hablando de la propiciación, la propiciación nos enseña, escuchen bien, que sería una señal de protección. ¡Wow! ¿Sería una señal de qué, hermanos? Estaba leyendo un documental, usted sabe que hoy se puede leer muchas cosas, ¿no? Y este documental señalaba la hazaña de una monja llamada Denise Bergman. Denise Bergman era una monja. Esta hermana literalmente le salvó la vida a más de 80 niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos niños, hermano, estos niños judíos que estaban destinados a morir, o sea, iban a morir en manos de los nazis, o sea, de los soldados nazis. Literalmente, esta mujer los protegió. Esta monja los protegió a estos niños hasta el punto de llevarlos a salvo a su familia. Usted quiere leerlo, está en cualquier lugar. Solo ponga Denise Bergman y usted va a encontrar la historia de esta mujer. Esta es una mujer extraordinaria que ayudó no solo a estos niños, ayudó a muchos niños, pero especialmente a estos 80 niños, hasta llevarlos a salvos a una familia, porque había un grupo de hombres malos que querían matarlos. Ahora, cuando yo me puse a averiguar esto, me puse también a pensar que eso fue precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Y no solamente por 80 personas, lo hizo por todo, ¿qué, hermano? El mundo. ¿Qué hizo Jesús? Fue protegernos de la ira de Dios. Otra vez lo voy a decir. ¿Merecíamos el castigo? Sí. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, escuchen bien, nos separaban de Jesús, de Dios. Éramos injustos. ¿Se recuerda? La Escritura dice que no hay ni uno bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Vaya a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, yo creo que eso lo escribí ahí. Versículo del 10 al 18. Escuche bien, dice así. El versículo 10 dice, así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno, hablando de los seres humanos. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno tan solo. Su garganta, dice, es un sepulcro abierto. Con su lengua profiesan engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan en ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando de los hombres. Está hablando de los hombres y mujeres. No hay ni siquiera uno justo. No hay nadie que busque a Dios. No hay temor en el ser humano. Mas sin embargo, aunque estábamos nosotros en esa condición, Jesucristo ofreció su vida para quitar esa maldición, hermano. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. No había otro capaz de hacerlo, solamente Jesucristo, porque Él sí era justo. Él sí era recto delante de Dios, hermano. Aunque fue hombre, no pecó. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Dios no pecó. Y es por eso que ahora estamos celebrando, hermano, en el Antiguo Testamento,
también hay un ejemplo de eso. Vaya a Éxodo capítulo 12, se recordará ustedes. Exodus, chapter 12. ¿Se recuerda esa historia? Éxodo capítulo 12. Me encanta esta historia porque muchos han hecho movie de esto, pero en el libro de Éxodo capítulo 12 se nos dice que en ese momento cada familia de Israel estaban ¿a dónde? En Egipto, ¿se recuerdan? Estaban todavía en Egipto, estaban viviendo en esclavitud, estaban viviendo, se puede decir, en el mundo simboliza en ese momento Egipto, estaban en el mundo, estaban viviendo en cautiverio, estaban viviendo en su propio pecado. Y dice que el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que tenían que matar ¿qué? A un cordero. Pero ese cordero que iban a matar tenía que ser sin defecto. Y había una señal que ellos tenían que hacer. Por eso es importante. Iban a matar al cordero, se lo iban a comer, y ese cordero tenía que ser sin defecto. Pero con su sangre, escuche bien, deberían rociar la entrada de las puertas y los postes de sus casas. ¿Para qué, hermano? Para que cuando la muerte, el ángel de la muerte pasara, esa sangre, ¿qué hiciera? Los protegiera, exactamente. Los protegiera. Hermanos, esa señal milagrosa fue la misma que Jesús realizó el día de su muerte. Se lo voy a explicar. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, escuchen bien, cuando Él derramó su sangre en su cruz, estaba dándonos la oportunidad de ¿qué, hermano? De reconciliarnos con su Padre. Pero no solo eso, también nos iba a proteger de su ira, hermanos. Así que cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, hermano, Él hizo la proposición. ¿Para qué? Para que usted y yo no pudiéramos morir eternamente. Él se dio a sí mismo. Y es por eso, hermano, que hoy es un día de celebración. Y eso no se le puede olvidar, hermano. Es algo que no tenemos que pasar por alto. El apóstol Pedro dice en su carta en Primera de Pedro, ahora vaya a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice que Cristo, note bien, murió por los pecados una vez y por todas. Él murió. Ya no tenía que haber más sacrificios, ya no tenía que morir más corderos. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas. Ya no tenía que el sacerdote ir al templo y sacrificar un cordero sin mancha. Porque Cristo había tomado ese lugar. Cristo había tomado ese lugar por usted y por mí. Y dice, el justo por los injustos. A fin de que usted y yo fuéramos ¿a dónde, hermanos? A Dios. Y cuando leí este pasaje, entre más leía este pasaje, entre más meditaba en este pasaje, me puse a pensar en esa palabra injustos. Injustos. Usted y yo éramos injustos, ¿sí o no es cierto? Usted y yo éramos pecadores. Sin Cristo, amigo y amiga, somos pecadores. Amén, hermanos. Estamos en pecado, somos injustos delante de Dios. Y me preguntaba mientras yo meditaba en esa palabra injustos, ¿qué de aquellos o de aquella, femenino, que no tienen todavía esta cobertura en su vida? ¿Qué de aquellas personas, hombre o mujer, que no tienen la cobertura de Jesús todavía? ¿Qué de aquellos y de aquellas personas que todavía no han sido cubiertas con la sangre de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Usted y yo estamos cubiertos y gloria a Dios por eso. Amén, hermanos. Pero ¿qué de aquellos? Hay miles de gente literalmente en este mundo. Pero como no vivimos en todo el mundo, vivimos en California. ¿Sabía cuántos millones de personas hay aquí en California, en el estado de California, sin conocer a Cristo? Hay más de 40 millones de personas. Y una vez dije que eran 4, pero son más de 40 millones. Me equivoqué. Son más de 40 millones de personas que no conocen a Jesucristo. Y muchos de ellos son hispanos. Muchos de ellos son nuestros familiares. Muchos de ellos son nuestros vecinos. Muchos de ellos son nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de colegio, nuestros compañeros de trabajo. Muchos de ellos son nuestros familiares, seres queridos que están cerca de nosotros y que no quieren aceptar lo que usted y yo hemos aceptado. Si hay alguien aquí, que está aquí en la iglesia, si hay alguien que está viendo este video por primera vez y no tiene esa aseguranza, si no está seguro que al morir va al cielo, y este día es una buena oportunidad. Muchas iglesias, estaba viendo muchas iglesias amigas que estaban teniendo bautismos. Ahora, hizo una alegría ver bautismo cuando alguien se bautiza el día de resurrección. Hoy no pudimos tener nosotros bautismo porque la pila no está lista. Pero un día de esto vamos a tener bautismo. Pero, hermano, el bautismo,
Amén. Es un simbolismo, eso es lo que yo quería decir. Que cuando uno es bautizado, amén, el hombre viejo o la mujer vieja está siendo enterrada y está surgiendo ¿qué? El nuevo hombre. Pero muchos de nosotros tenemos eso ya en nuestra vida, pero hay algunos y muchos que no lo tienen. ¿Por qué? Porque mucha gente en este momento está destinada a la condenación eterna. Es por eso que yo insisto, amigos, siempre cuando estoy aquí en el púlpito, de dar la invitación a que cualquier persona acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y hoy es un día importante. Hoy es día de resurrección porque estamos celebrando que Cristo vive y solo Él puede protegernos de la muerte. Amén, hermanos. Solo Él. En otras palabras, no estoy diciendo que no vamos a morir, pero estoy diciendo que solamente Él, a través de su sacrificio, nos libera de la muerte eterna y danos vida eterna a través de Cristo Jesús. Hermanos, eso es algo maravilloso. Amén, hermanos. Celebramos en este día que Cristo vive.